del esófago, ¿no? Entonces, en general, si pensamos, siempre que pensamos en una úlcera, como que lo primero que pensamos es una úlcera gástrica, ¿no? Aquí deben tener en cuenta que la enfermedad ácido péptica hace relación a que puede existir una úlcera en la mucosa del estómago o en la mucosa duodenal. Y como también puede haber reflujo, y ¿se acuerdan? La mucosa del esófago no tiene la misma forma ni moco protector que tiene el estómago, porque no está preparado funcionalmente para que tenga ácido clorhídrico el esófago, entonces, por tanto no tiene la misma protección. Entonces, cuando hay el reflujo y aparte el alimento pasa a través del cardias y va, vamos a decir, rebasa el esfínter esofágico inferior y el ácido clorhídrico, el contenido gástrico con ácido pasa al esófago, no tiene que tener una broncoaspiración, solamente con pasar el esófago, pues si es algo constante, pues puede producir la lesión en la mucosa esofágica y pues, por tanto pacientes con un reflujo gastroesofágico van a ver que se les puede dar también ese medicamento para tratar de prevenir esta acidez y que no lesione el esófago, ¿no? Como parte del manejo médico. Hay pacientes que cuando tienen tanto reflujo que no se controla con medicamentos, pues es necesario inclusive hacer una cirugía y hacer un reforzamiento aquí, una aplicatura del músculo aquí del estómago para que se haga más resistente y evite el paso del alimento, ¿no? E inicialmente, obviamente, son medidas antirreflujo, ¿no? En los niños se les da fórmula, se espesa la fórmula con cereales, se vigila que se mantenerlos sentados, ¿no? Semisentados durante la alimentación y después de la alimentación para que por gravedad no pase fácilmente esto, ¿no? Recuerda, en fisiología habíamos visto que hay una síndrome, una enfermedad por reflujo y hay un reflujo esofágico que es desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Que mientras se regula la función del tubo digestivo, ¿no? En cuanto al esfínter. Pero bueno, si ya es por enfermedad y hay por reflujo, pues también aquí van a usar esos medicamentos que vamos a ver. Entonces, de los fármacos que vamos a ver, pues se puede dividir en los que van a reducir la acidez y los que van a tener una acción protectora con la mucosa. Y esto es el conocen en fisiología, como ya dijimos, se forma ácido clorhídrico y hay una capa de moco que está relacionada con las prostaglandinas. Entonces, parte de la acidez o pérdida de la función protectora del moco puede condicionar a que, aunque no existiera mucho ácido, pero si no hay la protección, pues hay también acción del ácido sobre la mucosa y se pierde ese efecto protector. Entonces van a ver que pueden usar la combinación de estos dos fármacos, ¿no? Y esto es para recordar un poquito la fisiología y para poder entender mejor los mecanismos de acción de los fármacos que vamos a ver, ¿no? Aquí están las células del antro y del fondo gástrico y lo que nos va a recordar como los alimentos, ¿se acuerdan? En las células de G, que los alimentos peptídicos van a estimular la liberación de gastrina. Era el ejemplo, ¿se acuerdan que había muchas sustancias, hormonas allá que podían actuar de manera paracrina? Pero aunque la gastrina se sintetiza en el estómago, la gastrina pasa a la sangre, viaja, funciona como una hormona y va hasta las células parietales de lo que es el fondo gástrico para estimular directamente a las células parietales para producir la secreción de ácido clorhídrico. Pero también la gastrina va a estimular a estas células enterocromafines que secretan histamina. La gastrina también estimula estas células, estas liberan histamina y a través de los receptores H2, cuando hablábamos de alergias, hablábamos de los H1, estos H2 van también a estimular a las células parietales para producir el ácido clorhídrico. Y también sabemos que la acetilcolina, pues también es capaz de estimular a las células parietales. Aquí ponen a la acetilcolina también como capaz de estimular a las células G para que libere gastrina y a su vez pues sería una manera indirecta de aumentar la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Y vean, acetilcolina inhibir a la somatostatina, esta somatostatina de las células D, que es un efecto inhibidor de las células de gastrina, ¿no? Entonces, pues el nervio vago estimula a las células G e inhibe a las células D para que pierda esa inhibición y estimule la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? De manera aquí indirecta a través de las células parietales. Entonces, de los fármacos que vamos a ver, pues aquí se entiende por qué un antagonista H2 pueda inhibir la secreción de ácido clorhídrico, pero ya con solamente saber que inhibe las H2, como hay otras fuentes que estimulan el ácido clorhídrico,
pues es suponer que no va a suprimir un 100% la acidez del ácido clorhídrico, ¿no? No hay medicamento que inhiba la gastrina, sino nos vamos directo a un inhibidor de la bomba de sodio y potasio, ¿no? De la bomba de sodio, hidrógeno y potasio, ¿no? La bomba de protones, que es el otro grupo de fármacos que vamos a ver. Y obviamente, pues estos inhibidores, pues se conocieron posterior a los antagonistas de la histamina, y pues inclusive en el mismo libro, cuando habla de los fármacos con antihistamínicos H2, pues dice que hacen, pero al mismo tiempo te dicen, pero son mejores los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Como que todo es relación a esto, pero son mejores estos inhibidores. Por eso es de que no es que ya no se usen los antagonistas H2, pero dice como que cada vez se usan más inhibidores de la bomba de sodio hidrógeno, para, obviamente, aquí, independientemente de cuál esté produciendo la estimulación de las células parietales, pues si se bloquea esta bomba, pues va a bloquear la producción de ácido clorhídrico en una forma más efectiva que antagonizar a los receptores de la histamina, ¿no? De las H2. Entonces, esta figura ayuda a entender. Si pensamos en el moco, pues vamos a hablar si pensamos en las células epiteliales que están produciendo en el moco, pues si se aumenta la secreción del moco, pues va a haber un efecto protector. Ahorita vamos a ver sobre esto. Entonces, igual, yo cuando era estudiante, pensando en una gastritis, una úlcera, igual antagonistas H2, no había inhibidores que yo recuerde, niveles de la bomba de protones. Eran como que los de elección, ¿no? Usábamos simetirina, que ya de todos es el que menos se usa, ¿no? Simetirina, ranitidina, y hasta que después menciona en el video una persona que se ganó el premio Nobel al relacionar la gastritis y en algunos casos cáncer de esófago por la presencia de Helicobacter pylori, ¿no? Entonces de repente surgió la idea de que cambió la visión al saber que parte de la fisiopatología en algunos pacientes, porque se menciona que no todos, está presente la bacteria, y entonces cuando está presente la bacteria, pues es necesario no solamente dar el medicamento para contrarrestar la acidez o para inhibir la bomba de protones, sino también dar antibióticos que actúen sobre esta bacteria para contrarrestar y, de alguna manera, tener un porcentaje de curación mucho mayor que solamente dar un antiácido. Entonces, igual en el libro, como el que mencionan, insisten estamos hablando de enfermedad ácido péptica, pero incluyen el tratamiento con antibióticos por esta asociación que luego se supo que era importante tratarlo, porque si no, las recidivas de las úlceras pues eran mayor, ¿no? Bueno, ya regresando aquí, pero bueno, habla de los antibióticos, la amoxicilina con metronidazol, claritromicina, tetracyclina, dan a entender algún antibiótico de estos, ¿no? El omeprazol y el bismuto, ¿no? Te vamos a ver al final, es el único que vemos, pero estamos hablando de un inhibidor de la bomba, con bismuto que actúa de manera local, protector de la mucosa, y el uso de antibióticos, ¿no? Entonces, menciona la terapia 3 como la terapia 4, ¿no? Que es más eficaz la 4, pero la 4 menciona el uso de tetraciclinas, que ya son antibióticos y que ya no se usan, sobre todo, ¿no? Pero bueno, se menciona todavía, y en la guía de práctica clínica van a ver que mencionan a la de 3, ¿no? Pero eso como es más terapéutica, aquí el concepto yo lo importante es antibióticos y fármacos que van a inhibir la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Es como que lo que se agrega. Ok. ¿Alguien me quisiera hablar algo que sepa sobre antagonistas H2? A ver. Sí, doctor, que bloquean de forma reversible los receptores H2 para que no haya acción de la histamina. Ajá. Y entre los fármacos que recuerdo estaba la cimetidina, que era el primero que se descubrió que tiene esta acción. Ajá. Igual famotidina, nisatidina y ranitidina. Bien. Y de esos, los que se encuentran en presentación intravenosa son cimetidina, famotidina y ranitidina. Nisatidina.
Sí, sí, yo de entrada, si hubiese seleccionado, hubiese yo quitado la simetirina como prototipo para no llenar de medicamentos. El nombre es tan fácil de relacionar, ¿no? Pero no, para no meterles tantos nombres. Pero creo de todos ellos, el que más escucho es ranitidina y más escucho de los cuatro, ¿eh? No quiere decir que se usa más el omeprazol, ¿no? Como un inhibidor de la bomba, como menciona el libro, como que es mucho más efectivo, ¿no? Pero todo está por allá, es una opción, sí es una opción, lo puedes dar y no había problema, sí, menos la simetirina que tiene muchas interacciones, ¿no? Claro. Si tiene muchas interacciones, lo menciona el libro y como lo ponen como en la guía, pues lo menciono, ¿no? Pero de alguna manera yo diría, pues, si tiene tantas interacciones y tiene un problema y hay otros, sobre todo que hay otros que pueden hacer el mismo efecto o sin tantos problemas, no quiere decir que no tenga reacciones adversas los inhibidores de la bomba, ¿no? Pero si tienen menos y se usan por corto tiempo, es mejor usar los otros, ¿no? Pero bueno, como está en la guía, pues, y están por allá, los pueden ver, pues entonces lo mencionamos, ¿no? Y algo más que tú sepas de estos antihistamínicos, aparte del mecanismo de acción. Igual que se distribuyen ampliamente en el cuerpo, incluso en la leche materna y la placenta. Exactamente, pueden atravesar mucho menos placentas. Ok, vamos a ver. Entonces, bueno, esta figura la agregué por el hecho de que menciona, bueno, está en el libro y agrega aquí, aparte de los receptores de acetilcolina, histamina y gastrina, pues pone receptores de las prostaglandinas, ¿no? Que agonistas análogos de la prostaglandina E2 pueden ver asociados a proteína GI inhibir a la adenosina. Y si la estimulación de la histamina que produce ácido clorhídrico requiere AMP cíclico para que se active, pues prostaglandinas que producen una inhibición, pues inhibe la formación de AMP cíclico o la disminuye y por lo tanto, aunque vamos a hablar que tiene un efecto de aumentando la secreción del moco, también esos análogos van a tener una acción de inhibir la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Además de aumentar la secreción del moco. Ok. Habla en cuanto al efecto que tienen, porque son antiácidos, se menciona simetirina en primer lugar, porque ya se mencionó que fue la primera que se conoció. Ya dijeron son antagonistas reversibles de lo que es de los receptores. Y aquí habla en general de tres secreciones, ¿no? La secreción basal, o sea, como que si es basal, hay una que debe ser estimulada. Y la estimulada, la que pues, sabemos que los alimentos son los que van a, cuando llegan al estómago, a estimular la secreción de gastrina y que la gastrina va a producir la secreción de ácido clorhídrico. Y solamente igual la presencia de los alimentos en el estómago, ¿no? Entonces, cada vez que comemos, aumenta la secreción de ácido. Se dieron cuenta en el video cuando habla del diagnóstico diferencial entre una úlcera gástrica o una úlcera péptica, decía en la úlcera gástrica el dolor se incrementa cuando comemos, ¿no? ¿Y por qué aumenta el dolor? Uno puede decir, tiene ácido. Sabemos que los alimentos tienen en sí, cumplen una función de amortiguación de los iones de hidrógeno, ¿sí? Si tengo hambre, tengo acidez, como, y muchas veces pues, se me quita la acidez en general, ¿no? Pero cuando una persona tiene gastritis y come, el comer aumenta la secreción de ácido clorhídrico y por eso produce más dolor, ¿sí? Entonces, bueno, eso puede explicar por qué aumenta el dolor en un paciente que tiene una úlcera gástrica, ¿no? Para diferenciarlo de que disminuye cuando el alimento llega en el duodeno, o para una úlcera péptica. Entonces aquí vemos la estimulación, habla de la estimulación basal, a entender que la secreción basal cuando no llega a cero, no llega a cero, hay una secreción que se está dando constantemente, pero cuando se come aumenta la secreción de acidez estomacal, ¿no? Y ponen aquí, por ejemplo, el café, sabemos que es una sustancia ácida que estimula la secreción, el té también lo estimula, y los alimentos, pero no es que comemos y aumenta, obviamente los alimentos se neutralizan y baja el pH, ¿no? Pero normalmente los alimentos van a aumentar la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces está la basal, está la estimulada por los alimentos y luego hay una secreción en la noche. Vean, en la noche, si se acuerdan, si consideramos el área bajo la curva, uno podría calcular la cantidad de ácido clorhídrico. Mientras más alta y más gordas sean las curvas, por decir así, más amplias, que sí que una mayor cantidad de ácido se está secretando. Entonces vean la altura, aquí pues está un poquito más alta esta, pero vean la anchura de la curva aquí, de la secreción en la noche, es mucho mayor que estas dos.
Por lo tanto, al parecer, fisiológicamente hay un aumento en la secreción de ácido clorhídrico durante la noche, ¿sí? Entonces, de la secreción nocturna. Entonces, aquí en línea azul se muestra cómo cambia la secreción del ácido clorhídrico cuando se bloquea los H2. Y vean, pues sí existen los picos, ¿no? Pero existen los picos en menor intensidad que cuando no tiene el medicamento, ¿no? Se ve un poquito más, aquí se ve mucho mayor. Y también, bueno, aprovechando el inhibidor de la bomba de protones, vean cómo se toma y se bloquea todo, vean, está bloqueada toda la inhibición, y en la noche, pues hay una pequeña elevación, ¿no? Pero sí, obviamente es mucho más significativo la disminución de la acidez con un inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Se ve mucho mejor que cuando se bloqueaba con H2, ¿no? Entonces dice, estos medicamentos dice, vais a inhibir la secreción basal, la estimulada y la nocturna, y dice, reduce la secreción del ácido aproximadamente el 70%. O sea que solo bloqueando H2 bloquea el 70%. Uno podría decir que la gastrina, que tiene un efecto sobre las células que liberan histamina y sobre las células parietales, debería tener un mayor efecto, pero bueno, afortunadamente, sobre todo en un principio que se conocieron primero los H2, los antagonistas, pues había una reducción del 70% y obviamente significaba una mejoría en el paciente, ¿no? O sea que empiezan a hablar de la cimetidina, pero al mismo tiempo empiezan a hablar mal de ella, ¿no? Bueno, o decir más bien los problemas que se tiene ahora con la cimetidina, ¿no? Primero, que fue el primer antagonista que se conoció. Sin embargo, su utilidad está limitada por los efectos adversos. O sea que es la primera, pero se limita por el problema de interacción. Dice los cuatro, hablando igual de la cimetidina, en general, pues son efectivos para promover la curación de úlceras duodenales y gástricas. O sea, son buenas, nada más, dice, no se administre como monoterapia. Y esto es para, les digo, por el hecho de que en un principio, cuando antes de que se supiera de una presencia de una bacteria, pues si es una acidez y la fisiología es por acidez, pues como que lo lógico era dar un antiácido y ya estuvo, ¿no? Ahorita te están diciendo no lo de ese caso de como una úlcera, como monoterapia nada más, ¿no? Efectivo acá. Dice, los pacientes con úlceras inducidas por AINES deben ser tratadas con inhibidores de la bomba debido a que curan y son mejores que los antagonistas H2. O sea, en una úlcera péptica, dice, sí, puedes usar un antagonista H2, ¿no? Pero si estas úlceras son producidas por un AINES, pues mejor dar un inhibidor de la bomba más que un antagonista H2. Puede ser efectivo, sí, pero te dicen es mucho mejor inhibidor de la bomba de protones. Ya había mencionado, ¿no?, que se puede administrar por vía intravenosa, y esta de ser por vía intravenosa es de pacientes en terapia intensiva, ¿no? O sea, imagínense los pacientes que están en terapia intensiva. Bueno, hay gente que dice que los peores pacientes son los médicos. Entonces, cuando tú sabes todas las cosas que pueden pasar, se pueden complicar en un paciente que llega a terapia intensiva, y ahora ya no como médico, sino como paciente, es así, mucho más estresante, ¿no? Pero de todos modos, para cualquier persona que no es médico, simplemente estar en un cuarto lleno de máquinas, con un montón de alarmas, con un montón de tubos, invadido con catéteres, es así, todo un evento así estresante, ¿no? Y obviamente, pues van a ver que los pacientes así casi de entrada les usan estos antiácidos. Se ha criticado mucho, por ejemplo, hay muchos, en un principio hablaban del problema de, pues sí, el usar antiácidos, pues bloquea esa barrera protectora. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la inmunidad innata? Hablábamos de la saliva, del jugo gástrico, que forma parte de la barrera para evitar la entrada de agentes bacterianos infecciosos, ¿no?, a nuestro organismo. Entonces, usar a estos bloqueadores, pues predispone infecciones. Hay estudios que dicen que predispone infecciones a neumonía, o sea que bacterias van entrando al organismo y se complican, ¿no? Entonces, igual se sabe que paciente ingresado, pues se predispone frecuentemente a esto, ¿no? Pero entonces tienes que estar vigilando, viendo entre no producir una úlcera gastritis por estrés al paciente o producir una neumonía, ¿no? Entonces se sabe de este problema, pero bueno, en ciertos casos se utiliza. Hay veces que a pacientes que ingresan al hospital por cualquier cosa, de todo modo les dan omeprazol, y van a ver artículos que seguramente van a decir que
que hay que valorar realmente cuándo sí, cuándo no, porque si está ingresado, pero vamos, se supone que tiene que tener cierto grado de estrés, pero se puede manejar y no tiene problemas, pues no usarlo, ¿no? Entonces, hay su discusión y van a ver en el futuro artículos que van a hablar si sí o no, y cuándo sí o cuándo no, en un paciente hospitalizado. Pero el libro pone el ejemplo del paciente en el extremo, ¿no? El que está en terapia intensiva, que está grave, ¿no? No todos están sedados y están en coma barbitúrico, ¿no? Hay muchos pacientes que están ahí conscientes, viendo que a su alrededor hay otros pacientes, que muchas veces el paciente de al lado ve que se está muriendo o que se muere. Entonces, pues, como que empiezas a pensar cuándo me va a tocar a mí, ¿no? Entonces, obviamente hay estrés, y entonces, pues, en los pacientes no hay discusión de usar esos medicamentos y por vía intravenosa para que actúen mucho más rápido, ¿no? Dice, debido a que pueden ocurrir tolerancia con estos agentes, se deben usar, los inhibidores del BOP también se usan para esta indicación, ¿no? Entonces, aquí está mencionando de infusión intravenosa de ranitidina, de los antagonistas H2, pero como hay tolerancia, vuelven a meter en la sección de antagonistas H2, vuelven a meter como un comercial de, aquí está el omeprazol mejor, ¿no? Bueno, aquí hablando de reflujo, ¿no? Otra indicación del reflujo esofágico, como ya han mencionado, ¿no? De la acidez y la lesión del esófago. Dice, los síntomas pueden aliviarse después de 45 minutos. Los antiácidos neutralizan, por ejemplo, aquí hacen comparación, ¿ok? Si tengo un reflujo y doy un antiácido, ¿puede ser útil? Pues sí puede ser útil, ¿no? El hecho de yo que ponga un hidroxialuminio de magnesio, y de hecho se usa, ¿no? Y puede ayudar para que neutralice el ácido, pues puede ayudar. ¿Cuál es el detalle? Dice que es cuando, por lo general hemos visto, ¿no? Los medicamentos que actúan rápidamente, por lo general su acción termina rápidamente. Entonces, lo que pasa con los antiácidos, y al final vamos a hablar un poquito de antiácidos, ¿no? Entonces, es un problema, sí es bueno, se puede combinar antiácidos para que sea más rápido, pero no puede suplir a usar un antagonista H2 o un inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Entonces, que dice, por eso los inhibidores se usan ahora de forma preferencial en pacientes con reflujo gastroesofágico. O sea, está en la sección de cimetidina, pero sigue hablando de que es mucho mejor inhibidor de la bomba de protones. Es lo que decía su compañero, no se distribuye ampliamente, pasa por todas las partes y se excreta sobre todo en orina. Los medicamentos que están, cimetidina, ranitidina y famotidina, en forma intravenosa. Yo digo, el hospital ranitidina para mí es el que más he escuchado, ¿no? Cimetidina lo escuché en un principio y es de los que ya no usamos. Sigue ranitidina, y la famotidina nunca he utilizado. Entonces dice, como se elimina todo por vía renal, pues hay que tener cuidado en los pacientes que tienen disfunción renal y ajustando la dosis, ¿no? Dice, se toleran bien. Sin embargo, empezar las cosas negativas de la cimetidina, pues puede tener efectos hormonales como ginecomastia, galactorrea, confusión, alteración del estado mental, sobre todo si no es persona de tercera edad. Entonces, pues son alteraciones, son reacciones adversas de la cimetidina, y por lo tanto dice, pues mejor no la use, ¿no? Aquí también dice, los antagonistas H2 pueden reducir la eficacia de fármacos que requieren un ambiente ácido para su absorción. ¿Recuerdan? Eso lo vimos en fármaco general, ¿no? Si uno es un antiácido y el medicamento requiere un medio ácido para absorberse, pues entonces pues estás quitando ese medio ácido que favorece su absorción y lo bloqueas. El ketoconazol es un antimicótico, que podría ser una interacción que afecte al ketoconazol para que se pueda absorber, y entonces vas a afectar su tratamiento antimicótico, ¿no? Y esto es creo que es lo que más afecta, ¿no? Que la cimetidina va a inhibir varias enzimas P450 y que va a interferir con el metabolismo de muchos fármacos. Y dice, al final te dice, pues mejor, si tiene tantas interacciones, pues no lo use, ¿no? Entonces, digamos, dentro desde el punto de vista farmacológico, los bloqueadores H2 inhiben la secreción de ácido clorhídrico, sí. De todos ellos, la primera que se conoció fue la cimetidina, ok, pero dadas sus interacciones de la cimetidina, mejor no se use, mejor si va a usar ranitidina por ranitidina o famotidina, ¿no? Eso es como que el mensaje, pero siempre te dicen va a haber una mejor opción, como es los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí?
Entonces ya, dentro, cuando vean terapéutica y vean las guías y que se maneja, van a ver que todavía está como opción, pero de preferencia iniciar estos medicamentos. ¿Sí? Entonces estos son los inhibidores de la bomba, que no es que no tengan reacciones adversas, pero bueno, están como que ahorita de los mejores, ¿no? De los que hablan de las guías que se utilizan más, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver. Ethan. Sí. Ethan, ¿qué puedes decir de los inhibidores de la bomba de protones? Bueno, a diferencia de los que acabamos de ver, que como que inhibían a los receptores de moléculas que la estimulan, estos inhiben directamente a la bomba, como su nombre lo dice. Ajá. Y lo curioso de cuando lo leí es de que no se degradan en el estómago, sino que tienen un recubrimiento que las protegen del ácido y se absorben realmente en el duodeno. Y ya que se absorben, pasan entonces a células parietales para inhibirlas. Si se absorbe en el duodeno, se absorbe mejor en el duodeno. ¿Es una ácido débil o es una base débil? Perdón, no oí. Sí. Si dices que se absorbe mejor en el duodeno, ¿sí? ¿Qué dirías de estos inhibidores de la bomba? ¿Son ácidos débiles o bases débiles? Son bases débiles. ¿Por qué? Porque al ser bases débiles no están en su forma, y están en un ambiente base, no están en su forma, ¿cómo se llamaba? No están en su forma no recuerdo el nombre, pero no están unidos a un hidrógeno, entonces pueden pasar con fácil. No están unidas a un hidrógeno. No están protonadas. No, creo que lo querías decir, protonadas, dices protonadas, no están ionizadas, ¿sí? Ok, entonces no tienen carga y se puede absorber. Acuérdense, los fármacos base se absorben mejor en un medio básico, ¿no? Entonces dice, pues tiene una capa protectora que los protege contra la acidez del estómago. Cuando llegan al intestino, ya están en un medio alcalino y se van a absorber mejor, ¿sí? O sea, tienen que absorberse, ¿no? Que van a actuar en el estómago, se tienen que pasar en el duodeno, absorberse, llegar a la sangre y a través de la sangre inhibir a la bomba de protones, ¿no? Ok, ¿qué más te sabes de esos fármacos? Recuerdo que mencionaba que para estos fármacos debes de tomarlo de 30 a 60 minutos antes de la comida más abundante para aumentar su eficacia. 30 a 60 minutos antes de las comidas, ¿no? Ok. Y por último, recuerdo que mencionaste que no podías tomarlo con un fármaco clopidogrel, ese. No lo puedes tomar porque impedía que se convierta en su metabolito activo. Ok. A ver, el hecho de que lo tomes 30, 60 minutos antes de la comida más abundante, ¿antes de qué comida tomarías tú? En mi caso creo que sería el almuerzo. El almuerzo, ¿no? Y eso quiere decir que se toma cada 24 horas, ¿no? Pues una vez almuerzas al día, pues sería cada 24 horas. Entonces dice, ok, ¿qué más? De clopidogrel, ¿te acuerdas cómo funciona el clopidogrel? Ya vimos clopidogrel. Ahorita no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Clopidogrel. Es antiagregante plaquetario. Si no estoy mal, creo que... ¿Estás hablando, Aaron? Sí, creo que bloqueaba la unión de adenosina, ¿no? De difosfato de adenosina. Difosfato de adenosina. O sea, bloquea al ADP, ¿no? Sí. Y el ADP, bloquea el ADP ¿dónde? ¿Liberado por quién? Y bloquea receptores ¿dónde? De las plaquetas. El receptor, ahí sí creo que era algo así como Y2P o P2Y, algo así, la verdad, no recuerdo exactamente. Ah, pero ese receptor ¿dónde se encuentra? En las plaquetas.
en las plaquetas. Entonces, las plaquetas, ¿se acuerdan cuando se exponían las plaquetas a las colágeno? Se pegaban, cambiaban de forma, liberaban mediadores que iban a atraer más plaquetas y activar más plaquetas para que se forme el tapón plaquetario, ¿no? Es un antiagregante plaquetario, el PDY12, ¿no? Que es el receptor de plaquetas para la ATP. Entonces sería una persona que está tomando un antiagregante plaquetario, ¿no? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más dice? ¿Recuerdas, Ethan? ¿Te acuerdas? ¿Algo más? Hasta ahorita lo que me acuerdo. Ok. Ok, el mecanismo de acción, pues está fácil, ¿no? De los que son los inhibidores de la bomba de protones, está deslasoprazol, esomeprazol, lansoprazol, el omeprazol y el pantoprazol, el subrayo, porque es como bueno, más famosos, los más conocidos para mí, ¿no? Pero también lansoprazol y esomeprazol, ¿no? Entonces son antagonistas de las bombas de protones. Y sí, ¿cómo le podría decir? Cuando no se pone uno o dos y se ponen varios, es porque en las guías les van a mencionar, a veces porque son intravenosos, se pueden utilizar y se menciona a diferencia de los que no tienen presentación intravenosa. Y te lo ponen en la guía como son opciones. Te voy a decir primero pon omeprazol, por decir, o pantoprazol, pero son opciones. Puede cambiar, y si alguien viene y pone lansoprazol, ¿está mal? No, no está mal. Aunque la guía en su primera opción no esté, pero tú estás usando la segunda, no estás mal, ¿me explico? Entonces, por eso es que en algunos casos, pues es difícil poner uno nada más o dos. Entonces, he puesto menos, pero bueno, mencionaron estos y perdemos todos los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Entonces, un punto es que son profármacos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Inicial, en la unidad 1 hablábamos de que los profármacos siempre hablábamos de un fármaco que era metabolizado y que muchas veces el metabolismo pues era para terminar su acción. En este caso, que es un profármaco, es una sustancia que si quiere requiere un proceso metabólico para convertirse en su forma activa, ¿no? Entonces dice lo que mencionó Ita, ¿no? El movimiento entérico es ácido resistente. O sea que, aunque uno puede decir, si actúa en el estómago, se absorbe en el estómago, no, ¿no? Como es una base débil, pues entonces resiste la acidez del estómago, llega al duodeno, y ahí es donde se absorbe. Una vez en la sangre se va a metabolizar a su forma activa, y después va a ir a las células parietales a través de la sangre a inhibir a la bomba. Forma un enlace covalente, se fija a la enzima y evita su acción. Para que, ¿se acuerdan? Antagonistas H2 decía, era unión a los receptores de forma reversible. Estos inhibidores de la bomba que forman un enlace covalente, pues ya, se acuerdan que era un enlace más fuerte y difícil de romper, de tal manera que se considera como un enlace irreversible, ¿no? 18 horas sí es necesario que se sintetice otra enzima para que pueda funcionar, de tal manera que esa a la que se une ya evita que actúe. Entonces, 18 horas, por eso es que les digo que puede usarse cada 24 horas. Yo a veces en el hospital veo que de repente cuando el paciente está con mucha sintomatología lo usan cada 12 horas, ¿no? Pero bueno, pensando que en menos de 18 horas ya no esté actuando, pues podría ser, ¿no? En algunos casos, pero van a ver que la mayoría es cada 24 horas el uso de este medicamento. Entonces hay que diferenciar entre el mecanismo de acción y la duración del efecto, ¿no? Entre bloqueadores H2 y inhibidores de la bomba de protones. Vean, la dosis estándar inhibe tanto la secreción de ácido gástrico basal como la estimulada en más del 90%. Todavía así no logran un 100%. Uno podría esperar, a diferencia de los bloqueadores H2, les digo que si bloquea el 70%, pues se hace mucho para que solamente bloquee H2, ¿no? Pero igual aquí si bloquea la bomba de protones 90%, según el dibujito, pues debería ser el 100%. Pero bueno, quiere decir que no se bloquean todos. Si se unen a ciertas bombas y se inhiben, ok, pero debe haber otras que no se inhiben a esa dosis que se utiliza terapéuticamente y todavía existe algo de secreción, ¿no? Pues se va a bloquearla en más del 90%, pero hay algo que todavía puede estar, que no está bloqueada la bomba y aumenta. Pero si está bloqueado el 90% para una persona que tiene acidez, una gastritis, una úlcera,
pues es un valor significativo y por lo tanto, pues el paciente va a referir mejoría. Dice, vean, este omeprazol, vean, me llama la atención, dice, puede venderse en combinación con bicarbonato de sodio, dice, para una absorción más rápida. Aquí este nombre, vean, omeprazol más bicarbonato de sodio. Y vamos a ver que el bicarbonato de sodio como antiácido, pues no está recomendado como uso rutinario para la gastritis, esto vamos a ver. Pero aquí el hecho que se lo agregan al omeprazol es precisamente para que en el estómago, en el duodeno, pues haya bicarbonato y un pH un poquito más alcalino y de esa manera hacer más alcalino el líquido duodenal, pues se puede absorber más el omeprazol, que es una base, ¿no? O sea, aquí el efecto del bicarbonato, más que como antiácido, sería para aumentar la acidez, pero para aumentar la absorción del omeprazol, ¿no? Son superiores, los inhibidores son superiores a antagonistas H2 para suprimir la producción de ácido y sanar úlceras, o sea, bloqueadores. Así son los fármacos preferidos para tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis elusiva y úlcera duodenal activa, ¿no? Otros usos terapéuticos hablan del síndrome Soligny-Ellison, en la cual la fisiopatología es un tumor en el páncreas o en el intestino que secretan gastrina, son gastrinomas. Obviamente, si ya sabemos cuál es la función de la gastrina y tenemos un paciente que tiene mucha gastrina, pues obviamente se va a explicar aumento de la producción de ácido clorhídrico de manera directa o estimulando a las células de histamina que liberen histamina y por tanto un mayor estímulo para producir ácido clorhídrico. Entonces, obviamente el tratamiento, pues obviamente es quitar el tumor, pero mientras se quita, pues se justifica el uso de los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Otros, vean, reduce el riesgo de sangrado de úlceras causadas por aspirina y AINES. Ya habíamos dicho que era mejor para una úlcera por AINES un inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Para profilaxis de úlcera por estrés, ¿no? Y su manejo, o sea, para evitarlas, y si ya la tienes, para tratar las úlceras por estrés, pues igual. Y combinado con el antibióticos, se van a poner del esquema triple o cuádruple, pues es como que cuando ponen los antibióticos se van a poner amoxicilina, por lo general ponen un inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Mucho más que cualquier otro de los que vamos a ver ahorita. Se dan por vía oral, dice efecto máximo de lo que decía, ¿no? 30 a 60 minutos antes del desayuno o la comida más abundante. Y hacen esa diferencia con el deslansoprazol, que tiene una presentación de liberación así sostenida. Entonces, esa es la única que no se toma en cuenta en cuanto a los alimentos, ¿no? Pero bueno, lo que más van a usar es omeprazol o pantoprazol y se cumple con este hecho de que debe ser de 30 a 60 minutos antes, ¿no? O sea, si ya tenemos en cuenta que su efecto no es algo local, una acción tópica, por ejemplo, que lo tomes y te va a proteger, sino tiene que llegar al duodeno, absorberse y inhibir la bomba, pues entonces eso requiere tiempo, mínimo media hora, ¿no? Aquí yo decía que en el hospital usan mucho el omeprazol por vía intravenosa, ¿no? Sé que también hay omeprazol por vía intravenosa. Dice, aunque la vida media es de unas cuantas horas, tiene una larga duración. Por eso les decía que se puede usar hasta cada 24 horas y esa duración se explica por al inhibir la bomba, como menciono acá, ya habíamos dicho antes, se forma un enlace covalente y es necesario 18 horas para que se sintetice otra enzima, otra bomba, ¿no? Se usa enzima. Entonces, por eso es de que puede ser, tiene un efecto prolongado. Dice, en general, los efectos adversos, dice, en general son bien tolerados, sin embargo, no están libres de efectos adversos. Dice. Puede disminuir la actividad del acetocromo P450 2E19, lo que ya me han mencionado, ¿no? Que no se puede usar cuando se toma el clopidogrel. Su uso concomitante de esto con este clopidogrel no se recomienda, ¿no? Entonces, pues considerar tanto para el omeprazol, para el esomeprazol. Pero bueno, el pantoprazol sería una alternativa, ¿no? Otro problema es al inhibir la bomba sodio potasio ATPase, perdón, siempre digo ATPase,
la bomba de protones. ¿Se acuerdan? Las series parietales que daban ácido clorhídrico y factor intrínseco, ¿no? Entonces, esta acidez, esa acción de esas células se requiere la acidez, y se quiere, cuando hay este problema, pues está relacionado con deficiencias del factor intrínseco, y de alguna manera va a interferir con la absorción de vitamina B12, ¿no? Entonces puede llevar a una deficiencia. Fíjense, ¿se acuerdan cuando hablaban de, no sé si lo mencionamos, con los pacientes que son veganos, y que es una de las deficiencias que van a tener un paciente que es vegano, ¿no? Que si no come nada de carne, pues va a tener deficiencia de vitamina B12, pero esa, por lo general, el almacén de vitamina B12 es bastante considerable, ¿no? Entonces pueden pasar meses para que la persona pueda tener deficiencia. Si ya sabes que es vegano, pues es mejor irle dando suplementos de vitamina B12. Pero entonces este es un factor, un efecto adverso que puede pasar a largo plazo si la persona está tomando durante mucho tiempo estos medicamentos, ¿no? Dice, el pH gástrico elevado también afecta la absorción de carbonato de calcio, o sea, los niveles de calcio podrían disminuir, y la opción para evitar esta hipocalcemia es dar citrato. El dar citrato, pues no es el dar citrato con calcio no se interfiere con la acidez. Entonces, si doy carbonato, pues va a haber hipocalcemia, pero lo puedo evitar dando citrato, ¿no? Ok, otras reacciones adversas, diarrea y colitis por esta Clostridium difficile, que es una bacteria, pero igual son reacciones adversas que se van a dar cuando se ingieren durante mucho tiempo. Pues si tiene diarrea y está tomando inhibidor, pues hay que considerar que puede ser por esa la causa de la diarrea, ¿no? Y la bacteria más frecuente asociada a esto sería el Clostridium difficile. Otros efectos adversos, la hipomagnesemia, ¿no? A evitar la absorción de magnesio, y lo que les decía, vean, mayor incidencia de neumonía. Entonces, si ustedes cuando vean paciente hospitalizado, obviamente si está asistido a la ventilación con un tubo, un ventilador, pues aunque supuestamente todo el equipo es estéril y se tiene que cambiar cada determinado tiempo, siempre es muy frecuente de que tengan neumonías. De hecho, hay así como que cambios que me llaman la atención en cuanto a los nombres de patologías, ¿no? Por ejemplo, antes yo estudiaba fracturas patológicas, llamaban. Cuando un paciente tiene, por ejemplo, osteoporosis, y de repente puede estar débil, el hueso se rompe, pues es una fractura patológica. Pero el nombre me sonaba raro porque ¿por qué dicen fractura patológica? Parecería, si hay una fractura patológica, pues tiene que haber una fractura no patológica, ¿no? Pero de todos modos, si la fractura es patológica, es una enfermedad, ¿no? ¿Por qué le llaman así? Y hace, no sé, una especie de 3, 4 años, más o menos, ya leí el término de fractura en terreno patológico. Eso está más apropiado, ¿no? Porque quiere decir que una fractura no patológica, las que se referían a un hueso sano que sufre un traumatismo y se rompe. Pero si el hueso se rompe por ejemplo, los pacientes que tienen osteosarcoma, empiezan a tener un tumor en el hueso, se empieza a debilitar el hueso, y la manera de presentar, el paciente puede referir dolor en el hueso, pero no hay casos de niños, por ejemplo, que tienen osteosarcomas sanos, sin ningún problema, juegan básquetbol, brincan, y de repente un día brincan, caen sobre su peso, su pierna, y sienten dolor muy intenso, y van y le toman la radiografía y ven que tiene un tumor en el hueso, y ya está roto. Esa es una fractura que yo conocía como fractura patológica, pero ahora se dice fractura en terreno patológico. O sea, tiene una enfermedad del hueso y se rompe, además. Tiene otro problema, patología del hueso y huesos rotos, ¿no? ¿Por qué le digo? Porque ahorita, antes nosotros te decíamos, eso tiene, el año pasado lo leí por primera vez, ¿no? Hablaban de neumonía de adquisición intrahospitalaria, ¿no? Entonces hablan de una neumonía de adquisición comunitaria, se maneja de una manera, pero una neumonía que se adquiere en el hospital es una neumonía que se maneja de manera diferente. ¿Por qué? Porque si es en el hospital, pues los gérmenes, las bacterias que son más frecuentes asociadas a neumonía, pues son tratadas con otros antibióticos, ¿no? Ahorita, para nosotros, vamos a dejarlo así: adquirida en la comunidad y adquirida de manera intrahospitalaria. Pero se oye neumonía adquirida intrahospitalariamente, suena así como que, pues, y es la verdad, ¿no? Estás en el hospital, llegaste por
por no sé, un evento vascular cerebral o un accidente automovilístico, también craneoencefálico, te entuban, te asiste a la ventilación y después de eso terminas con una neumonía, ¿no? ¿Por qué neumonía? Pues ahora se llama neumonía asociada a cuidados de la salud. O sea, ya no le están llamando una neumonía adquirida en la comunidad, se dice una neumonía adquirida por los cuidados de la salud. O sea, te estaban atendiendo por un problema de salud y adquieres una neumonía, ¿no? Entonces, si te dan cuenta, es lo mismo para mí, pero se lo dicen de una manera diferente, ¿no? Pues el caso es de que el hecho de la neumonía es por precisamente lo que les comentaba, de que si se quita muy efectivamente la acidez, piensan que esto pues, permite la presencia de crecimiento de bacterias, hay reflujo y llegan a los pulmones y produce neumonía, ¿no? Entonces como que ahí se debilita la barrera innata, los inhibidores de la bomba de protones. Le digo, esto sobre todo cuando se usa mucho tiempo, ¿sí? Entonces, como ven, no están libres de reacciones adversas los inhibidores de la bomba de protones. Ok, prostaglandinas. ¿Alguien que me diga qué sabe de prostaglandinas? ¿Algún voluntario o invitamos a alguien? Sí, doctor, yo puedo A ver, decir Alejandro. A ver, que Alejandro. me acuerdo que los AINES inhibían a la ciclooxigenasa 1, o bueno, no sé si a la 1, pero a la ciclooxigenasa, y eso afectaba la síntesis de prostaglandinas, y las prostaglandinas se encargaban de proteger el estómago, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que hace la prostaglandina, ¿cómo se llama? Misoprostol, creo que es esa, Sí. secretaba como este moco, ¿no? Para proteger a la mucosa, y me acuerdo que estaba contraindicada en el embarazo porque igual inducía estas como contracciones uterinas y podría causar el aborto espontáneo. Muy bien. Ya, vamos a ver AINES todavía, ¿no? Pero hay COX-1 y COX-2. La COX-1 está presente en las células, ¿no? Y la COX-2 se refiere a una enzima que es diferente a la COX-1 y que por lo general se expresa en los tejidos donde hay inflamación. Entonces, si tú dices acetilsalicílico, inhibe COX-1 y COX-2. La diferencia que vamos a ver es que hay medicamentos que solo inhiben la COX-2, son específicos, como el prototipo de Celecoxib, ¿no? Que inhibe a las COX-2. Pero inhibe la ciclooxigenasa a todas, ¿no? Entonces, inhibe ciclooxigenasa, inhibe la producción de prostaglandinas, y las prostaglandinas, ¿no?, tienen ese efecto de aumentar la producción del moco en el estómago, y por eso, pues hablando de fármacos protectores, digamos de una manera, pues habla de la prostaglandina. Y van a ver después, por ejemplo, en trabajo de parto se se usa oxitocina, ¿se acuerdan? Hablábamos que aumentaba las contracciones, pero también puedes usar prostaglandinas. Eso produce relajación del cuello uterino y permite que se dilate más fácilmente, y luego le agregan también oxitocina y facilita el trabajo de parto, obviamente cuando va a llevar a nacer el niño, ¿no? Pero digamos, cuando ya van a nacer. Obviamente, si utilizas este medicamento en el primer trimestre del embarazo o antes que el niño haya desarrollado a término, pues puede producir este aumento de las contracciones uterinas y producir un aborto, ¿no? Entonces, ya de entrada, pues, no se utiliza, ¿no?, para una mujer embarazada. Entonces, tiene los efectos, hablan del I1 y E2, nosotros vamos a ver el análogo E2, que es el misoprostol. Ya habíamos visto, ¿no?, que inhibía la secreción de ácido clorhídrico y también la de pepsina. ¿Se acuerdan? Esta pepsina, en cuanto a la fisiopatología, que si la pepsina, ¿se acuerdan que se secretaba como pepsinógeno, pero el ácido clorhídrico lo convertía a pepsina? Y esta pepsina es una enzima que va a actuar sobre proteínas. Entonces, si hay una persona que tiene una úlcera gástrica y está expuesta en las células, la pepsina pues va a lesionar a la mucosa, ¿no?, a las células también, ¿no? Entonces, por eso es de que pues dice inhibe la producción de ácido clorhídrico y de pepsina. Pero veamos, el efecto protector, lo llama el efecto citoprotector, está relacionado con aumenta la producción de moco, aumenta la secreción de bicarbonato y de alguna manera ayuda a amortiguar la acidez del estómago y tiene un efecto protector, ¿no? Y además dice aumenta el flujo de sangre, ¿no? Entonces, dan el nombre del misoprostol, Cytotec, o sea, hablan del efecto protector de la célula, ¿no?
el misoprostol, Cytotec. Y dice aprobada para la prevención de las úlceras gástricas producidas por AINES. En caso de que ya sepan que lo va a tomar o que siempre le produce, podría ser utilizado esto, ¿no? Y mencionando el hecho de que esté contraindicado en las mujeres embarazadas precisamente por la estimulación de las fibras musculares lisas del útero, ¿no? Y eso puede producir un aborto. Les digo, van a ver cuando vean como efecto terapéutico, pues sí, pero cuando ya está por nacer, ¿no? La diarrea relacionada con como un efecto, a veces el efecto más frecuente, ¿no? Si aumenta la motilidad del músculo liso uterino, pues el músculo liso intestinal, pues aparentemente aumenta la motilidad y es el efecto adverso más frecuente, ¿no? Que limita su uso. Dice así, los inhibidores de la bomba, vuelve comercial. Los inhibidores de la bomba son los agentes preferidos para la prevención de úlceras. ¿Se dan cuenta? Ya pasamos, antes de hablar de los inhibidores, después de hablar de los inhibidores, el libro sigue diciendo, sí funciona acá, pero es mejor inhibidores de la bomba, ¿no? De antiácidos, ¿alguien me quiere decir algo de antiácidos? Está más fácil. A ver, Carla, Valeria. Sí, bueno, básicamente hay varios tipos de antiácidos, pero pues todos coinciden en que son bases débiles, que básicamente van a pues actuar en la luz intestinal donde van a reaccionar con el ácido gástrico y así pues van a disminuir la acidez. Y dice pues que, ajá, Sí, adelante. y Sí. que hay varios tipos, ¿no? Que puede ser carbonato de calcio, o sea, pues son varios tipos dependiendo de los cationes que usan, ¿no? Puede ser magnesio, calcio. Y decía lo del bicarbonato, ¿no? Que no está recomendado porque si hubo absorción sistémica puede causar alcalosis. Ajá. Es cuando menciona el bicarbonato, ¿no? De que sí puede neutralizar el ácido, pero bueno, si se absorbe muy bien y se absorbe el bicarbonato, pues puede producir alcalosis. Si se absorbe sodio, pues también puede haber hipernatremia. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o problema renal, pues también va a aumentar, ¿no? Los iones, ¿no? Ok, ¿algún efecto adverso más? ¿Te acuerdas en la unidad 1 hablábamos de fármacos estructuralmente específicos y estructuralmente inespecíficos? Sí, ¿Esos fármacos cuáles serían? serían inespecíficos porque de hecho pues no tienen una estructura similar. Exactamente, y no tienen un receptor. Ajá, no se unen a un receptor. Y su mecanismo de acción es mediado a través de sus propiedades físico-químicas, en este caso la capacidad de poder interaccionar con el ion hidrógeno libre, ¿no? Entonces son el ejemplo de antiácidos. Entonces, ya habíamos dicho que son los que actúan rápidamente, ¿no? Porque tienen un efecto, llegan allá y van a neutralizar el ácido, pero desaparecen rápidamente, ¿no? Entonces, hay sus diferencias en cuanto a los antiácidos. Vean, la capacidad neutralizadora del bicarbonato es alta, ¿sí? Moderada el carbonato de calcio y los hidróxidos de aluminio y magnesio, pues es alta su capacidad neutralizadora, ¿no? La soledad del sal, bueno, eso no importa tanto. Tal vez serían los efectos colaterales, ¿no? Decía del bicarbonato, la alcalosis sistémica, retiene sodio, retiene agua, ¿no? Retención de líquidos. Por eso decía, para pacientes con insuficiencia cardíaca, si retiene líquidos, pues va a ser mayor, ¿no? Entonces, un problema más bien, ¿no? El carbonato de calcio, dice, produce hipercalcemia, nefrolitiasis, aumenta la eliminación de calcio. El libro menciona también que el calcio se une con el cloruro, de forma cloruro de calcio, y entonces el CO3 se convierte en CO, es dióxido de carbono, CO2, y puede producir gases, y produce eructos y distensión abdominal, y también es molesto. Y vean, el hidróxido de aluminio y magnesio, esto lo vamos a ver. Hay presentación de hidróxido de aluminio, la leche de aluminio, la leche de magnesio, de aluminio también, de forma separada. Pero vean las reacciones adversas. El de aluminio produce constipación y el de magnesio produce diarrea. Esa constipación es porque el hidróxido de aluminio enlentece la actividad de las fibras del músculo liso y el magnesio, al contrario, aumenta la motilidad de las fibras del músculo liso intestinal. Entonces, no quiere decir que siempre que tomes magnesio te va a dar diarrea, ni siempre que tomes aluminio te va a dar constipación, pero bueno,
Si tienes una acidez y estás tomando constantemente, pues sí puedes tener algún problema de ese tipo. Entonces, podemos decir, los dos hacen lo mismo y eso se contrarresta, pues van a ver que hay presentaciones que combinan hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio para hacer sinergia en cuanto a ese efecto antiácido y para antagonizar estos dos efectos contrarios, ¿no? Van a ver como un laxante se usa solamente hidróxido sí, como un laxante se usa hidróxido de magnesio, ¿no? La leche de magnesia para producir diarrea. Vamos a ver en dos fármacos que se pueden usar para el estreñimiento, ¿no? Hay los xenócidos AB que ayudan a esto, y también la otra es darle hidróxido de magnesio para aumentar la motilidad y producir aumento de las evacuaciones, ¿no? Quitarle el estreñido, por eso se da hidróxido de magnesio, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a ver después. Pero bueno, aquí está como efecto adverso de aluminio, estreñimiento, magnesio, diarrea, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de estructura química, pues varían ampliamente. Ya sabemos que no actúan sobre receptores, por eso es una propiedad que ya sabemos en cuanto a su estructura. Pero dice, va a variar al hacer su composición química, su capacidad de neutralizar, el contenido del sodio, hablando del bicarbonato, y el sabor que puede ser agradable o desagradable, ¿no? Entonces dice, su eficacia depende de la capacidad de neutralizar el ácido clorhídrico, y unos que son más que otros, dice, y si está el estómago lleno o está vacío, ¿no? Obviamente, si tiene más alimento, dice, el alimento retrasa el vaciado gástrico, dando más tiempo a que el antiácido reaccione, ¿sí? Entonces, pueda neutralizar en el estómago los ácidos que se encuentran, iones de hidrógeno que se encuentran libres en el estómago, ¿no? Bueno, aquí puse la presentación de que tiene, vean, hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio, ¿no? Combinados, especialmente para contrarrestar la acción, como les había mencionado, en cuanto a sus efectos adversos. El carbonato de calcio, pues sí, es un antiácido, pero también, como tal, no es muy recomendable por el efecto de los gases que puede producir, ¿no? Y de la absorción de calcio, ya vimos que produce litiasis por el aumento de la secreción de calcio. O sea, sobre el calcio iba a producir más presencia de litos en el nivel renal. Y el bicarbonato, pues como que es el más fisiológico, ¿no? Si en el estómago se libera bicarbonato y el bicarbonato se une con el ácido clorhídrico y el hidrógeno, pues suena así como que debería ser. Sin más, dice, cuando se utiliza, tiene muchas propiedades el bicarbonato, ¿no? Pero es tan bueno que se absorbe que ya vimos qué pasa, ¿no? La alcalosis y la sobrecarga de sodio, ¿no? Dice, por tanto, dice, este antiácido, aunque suene muy fisiológico, porque hablamos siempre de bicarbonato, pues por el hecho de estas dos reacciones adversas que va a presentar el paciente, pues no es recomendable, ¿no? Entonces, como uso, dice, alivio sintomático de la enfermedad acidopéptica, bueno, inicia rápido, pero también termina rápido, y por tanto, pues va a seguir el problema después, y mejor usar otros medicamentos, ¿no? La pirosis habla del dolor, la acidez en el nivel de lo que es el esófago, en la esofagitis, y ya si tienes de plano enfermedad gastroesofágica, pues igual, ¿no? Se puede utilizar. Él decía, efectos adversos del hidróxido de aluminio, el estreñimiento, magnesio, diarrea. Entonces, esto es así muy frecuente que se utilice en el hospital, y es muy frecuente ver estos como efectos adversos o usar el hidróxido de magnesio para producir diarrea en caso de estreñimiento, ¿no? Entonces, es algo que tal vez no tanto como antiácido, porque sí lo es, se puede utilizar, pero lo van a ver por sus efectos adversos, ¿no? En este caso, bueno, usado como un efecto terapéutico en el caso de producir diarrea en un paciente que tenga estreñimiento. Y es que el problema de estreñimiento, lo van a ver, es relativamente frecuente, ¿no? No es nada raro pensar que es más porque debe haber diarrea, sí es cierto, pero mucho motivo de consultas, de todo en pediatría y en adultos también, ¿no? Pero en pediatría es porque el niño tiene estreñimiento, ¿no? Las operaciones que, bueno, cuando se combinan, ayudan a normalizar todos esos efectos, ¿no? Dice todos, lo que mencionaba, todos estos iones de magnesio, aluminio, calcio, pues si el paciente tiene función renal y no puede mantener el equilibrio de los iones, pues es un riesgo dar esto, y puede afectar a estos pacientes. Entonces, obviamente, si tiene un problema renal,
no van a utilizarse estos antiácidos de preferencia, ¿no? Ok, este otro grupo de fármacos dice los protectores de la mucosa gástrica, vean, el sucralfato y el subsalicilato de bismuto, ¿no? Entonces, todos alguna vez han visto, han tomado el peptobismol, ese es el subsalicilato de bismuto. Se previene la lesión en la mucosa y reduce la inflamación y cura las úlceras existentes. Entonces, ese es igual, actúa de manera tópica. Ese es el sucralfato, que es uno de los dos protectores. Es el hidróxido de aluminio y la sacarosa sulfatada. O sea, tiene hidróxido de aluminio, ¿de acuerdo? Esto es lo que produce estreñimiento. Dice, y sacarosa sulfatada. Entonces, esta combinación de hidróxido de aluminio y la sacarosa, pues forman una barrera física, prácticamente se va a unir a las proteínas, a las cargas positivas de las proteínas, y forman una capa protectora sobre la zona con lesión. De tal manera que al tener ese efecto protector, pues permite que vaya creciendo la mucosa, se regenere y que vuelva a ayudarlo, ¿no? Que se vuelva a formar la capa protectora como tal. Entonces dice que era una barrera física que proteja la úlcera de la pepsina y el ácido, permitiendo que la úlcera cure. Es algo prácticamente que va a tapa allá, y para que la acidez, si hay más ácido clorhídrico acá, pues no esté lesionando la pepsina ni el ácido a las células que no están protegidas por el moco. No hay moco, está expuesta a las células, puede llegar. Bueno, en los videos menciona cuando la diferencia de una erosión y una úlcera es cuando ya se pierde la mucosa y la muscular es mucosa, entonces está expuesta a las células musculares. Si estás expuesta a las células musculares, pues esas células van a estar lesionadas por la pepsina y por los iones de hidrógeno. Entonces poner esa capa pues ayuda, ¿no? Hidróxido de aluminio y sacarosa sulfatada, sucralfato. Entonces, efectivo para el tratamiento de úlceras duodenales y prevención de úlceras de estrés. Y su uso está limitado, dice, a la necesidad de múltiples dosis, interacción fármaco-fármaco. Mencionan de que forma una placa gelatinosa. Obviamente, en el dibujo te ponen nada más una pequeña parte del sucralfato que está cubriendo nada más la lesión expuesta, ¿no? Pero también va a haber sucralfato en otras partes del estómago y eso va a interferir con la absorción de los medicamentos, ¿no? Está limitado por la disponibilidad de agentes más efectivos. Entonces, sí, tiene un mecanismo de acción, pero bueno, se prefieren usar otros fármacos para esto, ¿no? Debido a que requiere un pH ácido para su activación, sucralfato no debe administrarse con inhibidor. Fíjense, llama la atención, ¿no? De que siempre cuando hablamos de medicamentos, siempre hablamos de que la combinación va a ayudar. Entonces, ojo con ¿no? El sucralfato requiere un medio ácido. Entonces, si yo lo combino con un inhibidor, con un antagonista o con un antiácido, con cualquiera de los que hemos visto, se va a bloquear su efecto, ¿sí? Entonces, si analizamos, dice, en una úlcera de estrés o una úlcera de Aynes, ¿cuál es más efectivo? ¿Inhibidor de la bomba de protones o sucralfato? Pues como gana inhibidor de la bomba, pues se prefiere el inhibidor de la bomba, ¿sí? Subsalicilato de bismuto, dice, ¿no? Esta gente se usa como componente de tratamiento cuádruple para la curación de úlceras. ¿Se acuerdan? En el cuádruple hablaban de bombas de sodio y protones, hablaban de subsalicilato de bismuto y antibióticos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues, como es parte de lo que es el tratamiento, que digamos, venta libre, se anuncia así en muchos comerciales y todo, pues forma parte importante. No sucralfato, porque ya vimos que el sucralfato, pues, no puede actuar con cualquier otro, ¿no? Entonces, pero el subsalicilato de bismuto sí puede actuar, él no se interfiere cuando se agrega un inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Y le digo, forma parte de ese esquema cuádruple que ha demostrado mejoría en los pacientes. Entonces, si yo doy un inhibidor de la bomba que tiene que absorber 30, 60 minutos para que actúe, es un tiempo razonablemente rápido, pero que lo doy tópicamente, pues también me va a ayudar a contrarrestar el efecto. Entonces, además de este efecto, por decir, de antiácidos, que aquí lo está mencionando, además de esas acciones antimicrobianas, y es lo que van a ver que peptobismol, o sea, el subsalicilato de bismuto, pues puede ser para una gastritis, puede ser cuando una persona tiene diarrea, ¿no? Puede ser para una persona que tiene acidez estomacal, ¿no? Parece pues que puede tener varios efectos, ¿no?
Entonces, si tiene acciones antimicrobianas, dice algunos pacientes que tienen infecciones bacterianas, pues podría ayudar, ¿no? Inhibe la actividad de la pepsina. Sabemos que la pepsina es una enzima proteolítica, y entonces la inhibe, pues es bueno para que no lesione. Aumenta la secreción de moco con misoprostol. Es bueno porque aumenta la producción del moco protector. Interactúa con las glucoproteínas del tejido mucoso necrótico para recubrir y proteger la úlcera, como hace el misoprostol. Entonces, tiene la afinidad por unirse a ese tejido que está lesionado al resto del estómago. No es que vaya y tape e interfiere con la absorción, sino al resto de la mucosa lo que hace es aumentar la secreción, inhibir la pepsina y evitar, tiene acciones antibacterianas, ¿no? Entonces tienen varias acciones que pueden ayudar a los pacientes que tengan una alteración en cuanto a una úlcera péptica o una gastritis, ¿no? Entonces, de hecho, todo lo que mencionas hablan del bismuto como un metal que pueda hacer todas estas acciones. Y no dice nada más, ¿no? Creo que con eso, hacer tópicamente, pues no tiene tanto problema, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? No, doctor. No, doctor. Ok. Yo espero la próxima. Bueno, tenemos sí saben, hay una reunión a las 7 de la noche donde se va a hablar de propedéutica. Yo espero esta semana ya definir lo del ADA, el ADA de farmacología, ¿no? Están por decidirme algunos maestros de los temas y yo les diré en su momento. Sí, pero va a ser un cartel y se hace por equipo y es como un cartel de los que están haciendo en fisiopatología. Pero obviamente relacionado con algún tema de fármaco, ¿vale? Entonces yo espero esta semana poder ya definirles qué tema les toca, porque son temas diferentes para cada grupo de alumnos y para cada grupo de los salones de profesores y para cada grupo de ustedes, ¿no? Entonces, no sé, por mi parte es todo. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Doctor, ¿será que pueda subir la guía de los medicamentos que vamos a ver en la siguiente clase, por favor? Sí, claro, claro. Gracias. Sale. Yo tengo una duda. Sí. No sé si no escuché bien, es que igual a veces como que no escuché bien, pero ya se supo cómo